¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy no estoy en la mate guarida, no sé si entendieron la referencia, pero vamos a entrarle con ganas al tema del día de hoy. Hoy me encuentro aquí con el Charlie, mi caricatura favorita, y pues él nos va a acompañar a lo largo de toda la clase. Muy bien. Pregunta. ¿Ustedes saben cuántas hormigas hay en el mundo? Pues resulta que según National Geographic hay entre 1.000 y 10.000 billones de hormigas en el mundo. ¿Por qué tantas? ¿De dónde sale ese cálculo? Bueno, y también sabían ustedes que hay más de 700.000 especies de hongos y de ellas 80 de cada 100 son microscópicos. Imagínense, por eso hay que lavarse las manos. Muy bien, eso y mucho más, ¿cómo lo averiguamos? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Cómo lo calculamos? Lo vamos a ver en la clase del día de hoy. ¡Nos vemos! Muy bien, chicos y chicas, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre un tema nuevo, por lo tanto es importante que ustedes le pongan mucha atención a este tema. ¿Se relaciona con temas anteriores? Más o menos, digamos que sí. Recordemos que hasta este momento nosotros hemos estudiado 4 operaciones fundamentales: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Pero resulta que existen 2 operaciones matemáticas más que nos van a acompañar a partir de este momento y que los van a seguir acompañando a lo largo de todo el colegio y de toda su etapa universitaria también más adelante. Entonces, pongan mucha atención porque estas 2 operaciones pues llevan este nombre que vemos acá: la potenciación y la radicación. En la clase del día de hoy pues lo que vamos a hacer es ver la primera parte y nos vamos a enfocar solamente en la potenciación. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre la potenciación y la próxima semana estaríamos viendo la radicación. Bien, estos 2 nombrecillos tan extraños, ¿verdad? Pues vamos a ir analizando cómo obtenerlos, qué son, cuáles son sus elementos y a partir de ahí pues qué tipo de situaciones o ejercicios podemos encontrarnos. Primero que nada pues vamos a ver los objetivos de la clase. Lo primero pues es analizar el concepto de potenciación. Recuerden que hoy vamos a iniciar con la potenciación, pero también así como la multiplicación, la suma, la división, la resta tienen sus elementos, pues nosotros vamos a analizar y a estudiar también las partes de la potenciación. Vamos a analizar también cómo calcular de forma desarrollada las potencias. Las potencias son como el resultado, digamos, del proceso de la potenciación. Posteriormente vamos a ver un temita que se llama cuadrados y cubos perfectos. Entonces vamos a ver qué es eso, cómo se relaciona con la potenciación y cómo los calculamos. Y finalmente las potencias de base 10. Aquí pues vamos a ver cómo calcular o cómo realizar procesos de potenciación tomando en cuenta la base. Eso lo vamos a ver más adelante. Y cómo hacerlo sin desarrollo para que no tengamos que hacer tanto procedimiento. Bien, iniciemos entonces. Lo primero pues será hablar del concepto y las partes de la potenciación, de esta operación nueva. Y pues vamos a definir primero la potenciación. Recordemos que las operaciones, así como lo vimos el año pasado, hasta este momento eran 4. Pero resulta que habían 2 operaciones que eran contrarias a otras 2 operaciones. O sea, la suma es contraria a la resta, la multiplicación es contraria a la división. Entonces habíamos analizado el año pasado que eran como, por decirlo así, como 2 equipos, ¿verdad? Que eran contrarios, o como 2 familias que eran muy diferentes. Pero además habíamos analizado que habían 2 operaciones que eran familia. Por ejemplo, la suma es familia de la multiplicación y la resta es familia de la división. Entonces, ¿qué significaba esto? Que una multiplicación era realizar sumas de números iguales, ¿verdad? Entonces ahí es donde vemos que se relacionan. La multiplicación era realizar sumas de números iguales. Pues en este caso la potenciación es una operación matemática que pertenece a este grupo de la suma, la multiplicación. Y se enfoca en lo siguiente:
La potenciación es una operación matemática que ahora ya no es como la multiplicación, que suma números iguales, sino que multiplica números iguales, ¿ok? Entonces, se agarra de la multiplicación. Es una operación matemática que va a multiplicar dos o más números o factores iguales. Entonces, multiplica números iguales. ¿Cuántas veces lo diga el índice o el exponente? Vamos a ver que el índice o exponente es uno de los elementos de la potenciación. Aquí lo que nos tiene que quedar claro es que la potenciación es, como por decirlo así, la hija de la multiplicación. Se enfoca en multiplicar números o factores iguales. Entonces ahora sí, vamos a ver los elementos de la potenciación. Imaginémonos un número A. Recordemos que ya hemos hablado que las letras en la matemática pues representan números, ¿ok? Entonces A puede representar cualquier número que nos imaginemos. Entonces esa A le vamos a llamar base, ¿ok? Ese va a ser el nombre de nuestra letra A, que puede ser cualquier número. Esa base va a tener un numerito pequeñito a la derecha superior, a la que vamos a llamarle índice o exponente. Ven, ya anteriormente lo mencionamos en el concepto. ¿Y qué significa este índice o exponente? O más o menos a qué hace referencia. Recordemos que cada operación, conforme va avanzando, va generándome resultados muchísimo mayores o muchísimo menores. En este caso, vamos a entender o a utilizar el concepto de elevación, porque resulta que la potenciación lo que hace es elevar el resultado a algo muchísimo más grande. Por ejemplo, recordemos que la multiplicación obtiene un resultado mucho más grande que una suma. La potenciación obtiene un resultado muchísimo más grande que una multiplicación. Entonces se leería A elevado a la n en este caso, y recordando que n también representa cualquier número. Esta expresión pues nos va a dar un resultado B, ¿verdad? Cualquier resultado ahí vamos a ver cómo lo obtenemos. Y a esa B le vamos a llamar potencia. Entonces la potencia es el resultado del proceso de la potenciación, por decirlo así. Para que lo veamos un poco más numérico, ¿verdad? Porque con letras a veces pues nos perdemos un poco. Veamos un ejemplo. Imaginémonos un 5, al cual le llamamos base, que está elevado, o sea, que tiene un índice o un exponente 3, ¿verdad? Entonces el 3 sería nuestro exponente. Y eso nos va a dar un resultado que en este caso sería 125, ¿ok? Al que le llamamos potencia, ¿verdad? Que es el resultado. ¿Cómo obtenemos ese 125? Ok, muy bien. Vamos a ir a ver ese proceso de cómo se obtiene, de dónde salió esa cantidad tan alta. Porque teniendo un 5 chiquitito, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nos dé un número tan alto? Entonces vamos a analizar el cálculo de las potencias. Van a ver que más adelante vamos a hacer un repaso y ahí vamos a ver un poco cómo se nombran correctamente las potencias. Porque yo tengo que nombrar la potencia. La base se va a nombrar como un número natural y el exponente se nombra como un número ordinal. Entonces, vamos a ver ahí más o menos cómo es que se mencionan más adelante cuando hagamos un repaso en este mismo video. Por el momento nos vamos a centrar en el cálculo de las potencias. ¿Cómo obtenemos ese número tan grande? Muy bien, veámoslo de esta forma. Recordemos que una potencia es multiplicar números iguales. Entonces, para obtener potencias, yo debo multiplicar la base varias veces, ¿ok? O repetir la base multiplicándose varias veces. ¿Cuántas veces? Cuántas veces me diga el exponente, que es el número pequeño. Entonces, veamos un ejemplo. Si yo tengo 4 y ese 4 está elevado a un índice o exponente 3, lo que significa es que yo voy a repetir el 4 3 veces. Ojo, y aquí es muy importante hacer una pausa. El proceso se basa en potenciación. Entonces, un error muy común que se comete es pensar que voy a multiplicar la base por el exponente. O sea, mucha gente el error que comete es que multiplica 4 por 3. Y resulta que 4 por 3 nos da 12 y sería una multiplicación sencilla. Sin embargo, la potencia lo que me dice es repita la base, que en este caso es el 4,
3 veces. ¿Por qué? Porque la cantidad de veces que yo voy a repetir ese 4 es lo que me diga el exponente o el número pequeño. Y pues entonces ahí nos damos cuenta o podemos ir multiplicando y decimos 4 por 4 es 16 y 16 por 4, que es el que nos está quedando, el tercero, pues nos daría 64. Entonces vean que no es sencillamente agarrar y decir 4 por 3, 12, porque ahí estaríamos cometiendo un error, sino lo que hacemos es repetir el 4 3 veces, que se esté multiplicando entre sí, y ahí ya nos vamos a dar cuenta que obtenemos un número muchísimo más alto que solamente multiplicar 4 por 3, ¿verdad? Entonces mucha atención a este detalle, ¿ok? Mucha atención porque la potenciación no puede existir si fuera igual a la multiplicación. Entonces, mucha atención a esto. Y entonces, a esos 3 numeritos que yo repetí, o a esas 3 bases que puse ahí, porque son 3, porque el exponente me dice que lo repita 3 veces, es lo que llamamos la forma desarrollada. Es importante desarrollar la potencia, o sea, crear esa expresión de poner el 4 3 veces, que se esté multiplicando. ¿Por qué? Porque eso le va a indicar a quien esté observando la potencia cómo fue que se resolvió esa potencia, cuál fue el proceso que yo utilicé para resolver esa potencia. Entonces nosotros a lo largo de este año, cuando utilicemos potenciación, pues vamos a analizar el hecho de que tenemos que desarrollar esa potencia, o sea, colocar esos números que se estén multiplicando para saber de dónde salió ese resultado. Muy bien, entonces ahora se viene reto matemático, como hemos venido haciéndolo a lo largo de estas semanas, y pues entonces busquemos papel o busquemos el cuaderno de mate, busquemos un lapicero y vamos a poner atención a este reto matemático. Y dice así: ¿cuánto es 6 elevado a un índice 3? ¿Okay? Ya yo les dije que esta tal vez no es la manera de mencionar o de leer correctamente una potencia, pero lo vamos a ver más adelante en un video de repaso que viene a continuación. Entonces, 6 elevado a un índice 3, ¿ok? Vamos a resolver eso a ver si comprendimos bien el proceso anterior. El tiempo inicia ahora. Muy bien, entonces vamos a ver cuánto sería el resultado de esa potenciación o cuál es el proceso que vamos a llevar a cabo y cuánto nos da ese resultado. Entonces vamos a ver, vamos a irnos a la siguiente diapositiva. Ahí está la pregunta y la respuesta es 216. Vamos a revisar por qué es 216. Ojo, vamos a revisar por qué, porque puede ser que por ahí algo tuve que haber hecho que no estaba correcto. Entonces vamos a revisar a ver si recordamos bien el proceso que acabamos de analizar. Ok, tengo un 6 al que llamamos base. Esa base está elevada a un exponente o a un índice 3. ¿Qué significa esto? Recordemos que el concepto de potenciación es que yo voy a repetir mi base, que en este caso es el 6, tantas veces como me lo diga el exponente. Entonces significa que yo voy a multiplicar 6 por 6 por 6. O sea, lo voy a colocar 3 veces porque el exponente me está diciendo que lo coloque 3 veces. Y si hacemos la multiplicación, pues nos vamos a dar cuenta que 6 por 6 es 36 y 36 por el último 6 me da 216. Ok, entonces revisen por ahí, cuidado con que les haya dado 18, porque si les dio 18 es porque lo que hicieron fue 6 por 3, 18, pero eso es una multiplicación sencilla. La potenciación va más allá de una multiplicación sencilla. Entonces, ese sería el resultado. Comencemos entonces con la potenciación. Resulta que la potenciación tiene esta forma.
aunque suene extraña, pues vamos a irla explicando poco a poco. La forma de la potenciación dice que a la n es igual a b. Pues entonces, ¿qué es a? A le vamos a llamar base. Y la base es un número que vamos a repetir. Cualquier número que nos podamos imaginar o que nos pongan en lugar de esa letra a. Nada más sabemos que ese número lo vamos a repetir. ¿Cuántas veces? Pues vamos a repetirlo n veces. ¿Qué significa esto? N significa exponente o índice. Ese va a ser otro numerito que me van a dar y ese numerito me va a indicar cuántas veces voy a repetir a o vamos a repetir la base. ¿Qué operación voy a hacer entre esos números que se repiten? Pues una multiplicación. Y b es la potencia, que prácticamente es el resultado de esa multiplicación de números iguales. Veamos algunos ejemplos. Tenemos aquí una base con el número 3 y un exponente número 2. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que yo voy a repetir la base, o sea el número 3, la cantidad de veces que me diga el exponente. Entonces voy a repetir el 3 2 veces. ¿Qué operación dijimos que vamos a hacer en medio? Una multiplicación. Les recuerdo que el error más grande que muchas veces cometemos es pensar que voy a multiplicar 3 por 2. Pero resulta que si yo hago eso sería una simple multiplicación y recordemos que la potenciación es más amplia o más grande que una multiplicación. Entonces por eso es que yo digo, agarro el 3 que es mi base y lo voy a repetir ¿cuántas veces? 2, porque el exponente es el que me dice cuántas veces lo repito. Y decimos 3 por 3 es 9. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos una base 4 y un exponente 3. ¿Qué significa esto? Que voy a multiplicar este 4 ¿cuántas veces? Por sí mismo, 3 veces. O sea, voy a poner 4 por 4 por 4. Vean que el resultado, si yo lo hiciera, 4 por 3 es 12. En cambio, el resultado de esta potencia va a ser mucho más alto que ese número 12. Entonces, el 4 lo voy a poner o multiplicar por sí mismo 3 veces, o sea, cuantas veces me diga el exponente. Pues bien, otra cosa importante o otro aspecto importante es cómo se lee una potencia. Las potencias se leen tomando en cuenta el valor del exponente. Entonces, aquí tenemos una base 3 y aquí tenemos un exponente 6. ¿Cómo vamos a leer esto? De la siguiente manera. Vamos a decir este número como número natural, 3, y este 6 lo vamos a decir como número ordinal, 3 a la sexta potencia o 3 elevado a la sexta potencia. Ahora tenemos otro ejemplo. 7, base 7 y exponente 8. ¿Cómo se lee esto? 7, número natural, a la octava potencia, número ordinal el exponente, o 7 elevado a la octava potencia. Algunas veces hay potencias que se nombran de una manera especial. Esto se da debido a las dimensiones que representan esas potencias dentro de las figuras geométricas. Bueno, suena un poco extraño esto, pero vamos a irlo viendo poco a poco. Por ejemplo, tengo aquí una base 4, pero tengo un exponente 2. Yo no voy a mencionar 4 elevado a la segunda potencia. Esta potencia, cuando siempre haya un exponente 2, tiene un nombre especial y se lee 4, que es mi base, al cuadrado. ¿Qué significa esto? Más adelante vamos a ver por qué al cuadrado, pero cada vez que veamos un exponente 2 significa, o voy a decir al leerlo, al cuadrado. Igual pasa con el 3. Tengo una base 7 y un exponente 3. Siempre que yo vea un exponente 3, no importa la base, voy a mencionarlo al cubo. Entonces esto se leería 7 al cubo. Cada vez que veo un exponente 3, voy a decir al cubo. Vamos a irnos ahora a ver este tema de cuadrado perfecto y cubo perfecto. Vamos a ver a qué se refiere esto y qué relación tiene con la potenciación. ¿Por qué se le dice cuadrado o al cubo? Bueno, esto se da debido a las dimensiones, como decíamos anteriormente, que se representan o que representan esas potencias en las figuras geométricas. Veamos. Cuando decimos al cuadrado, pues entonces imaginémonos un cuadrado y recordamos las dimensiones que tiene un cuadrado. Un cuadrado tiene dos dimensiones, un
un alto y un ancho. Al haber dos dimensiones, pues entonces vamos a mencionar que esa base se eleva al cuadrado. Veamos un pequeño ejercicio. Vemos aquí que nos dicen que cada lado o cada dimensión, como lo vemos acá, mide 4. Bueno, pueden ser 4 metros, 4 centímetros. Entonces me dicen, lo que me van a preguntar es, ¿cuántos cuadritos hay en este cuadrado grande? Sin necesidad de tener que contarlos. Pues bien, este número que me están dando como dimensiones o como el valor de una dimensión o la longitud de esa dimensión, pues va a ser mi base, 4. ¿Y cuántas dimensiones tenía el cuadrado? Pues 2, alto y ancho. Entonces elevo al cuadrado. Automáticamente cuando yo digo 4 al cuadrado, es decir 4 por 4, que es 16. Solamente con hacer esto nosotros nos damos cuenta que en este cuadrado tienen que haber 16 cuadritos a lo interno. Ahora, para el cubo, vamos a ver también un ejemplo. Pues resulta que el cubo, o todo cubo como lo conocemos, ya no tiene dos dimensiones como el cuadrado, sino que tiene 3. Tiene alto, tiene ancho y tiene profundidad. Pues resulta entonces que por estas 3 dimensiones, entonces yo puedo estudiar, digámoslo así, figuras llamadas sólidas. En este caso nos dan las longitudes de cada una de estas dimensiones. Nos dicen que hay un ancho que mide 2, una profundidad que mide 2 y una altura que mide 2. Entonces eso significa que este 2 va a ser mi base. Pero la cantidad de veces que ese 2 se repita, o sea, la cantidad de dimensiones que tenga ese cubo, va a ser el exponente. Entonces por eso es que decimos 2 al cubo, porque al elevar al número 3 estamos diciendo o haciendo referencia a estas 3 dimensiones. Y como elevamos 2 al cubo decimos 2 por 2 por 2, que es 8. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿cuántos cuadritos de estos hay? Si los contamos decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubitos dentro de este cubo de Rubik. Ok, entonces, analizando esto que acabamos de ver, es que se desligan algo que llamamos cuadrado perfecto o cubo perfecto. Entonces, el cuadrado perfecto podemos decir que son dos números iguales, eso es importante recordarlo, son dos números iguales que al multiplicarlos entre sí me den cierta cantidad. Veamos un ejemplo. Cuando nosotros decimos 3 al cuadrado, nosotros vamos a multiplicar 2 veces ese 3 para que nos dé 9. ¿Qué significa esto? Pues que 9, este resultado, es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque estoy buscando dos números iguales que al multiplicarse me den este resultado. Veamos otro ejemplo. 7 al cuadrado. Eso significa que yo voy a multiplicar 7 por 7, que me da 49. Entonces yo puedo decir que 49 es un cuadrado perfecto. Este resultado es un cuadrado perfecto. ¿Por qué? Porque hay dos números iguales que al multiplicarse me dan ese número 49. De igual manera pasa con los cubos perfectos. Solo que ahora, en lugar de buscar dos números iguales, voy a buscar 3 números iguales, porque el cubo tiene 3 dimensiones. Veamos algunos ejemplos. Cuando nosotros decimos 4 al cubo, lo que vamos a realizar es esta operación, 4 por 4 por 4, que nos da 64. ¿Qué quiere decir esto? Que 64 es un cubo perfecto. ¿Por qué? Porque al multiplicar 4 por 4 por 4, o sea, al multiplicar el 4 3 veces, me da 64. Otro ejemplo podría ser 5 al cubo, que me da 125, y podríamos entonces decir que 125 es un cubo perfecto. ¿Por qué? Porque 3 veces ese 5 multiplicado me da 125. Ahora vamos a analizar el tema de potencias de base 10. Y ahora que sabemos qué es la base, entonces vamos a encontrarnos con que el número grande que está acompañado por el exponente va a ser un 10. Entonces resulta que cuando tengo una base como 10,
Hay una manera muy sencilla, sin necesidad de desarrollar o de hacer la forma desarrollada de esa potencia, o sin necesidad de hacer tantas multiplicaciones por 10. Entonces vamos a ir a ver qué proceso se realiza para obtener potencias de base 10. Otro ejercicio que nos podemos encontrar en potencias son potencias de base 10. Recordemos que la base es este número que está acá y este es el exponente. Pues imagínense cómo sería resolver esta potencia que vemos acá, 10 elevado a la novena potencia. ¿Se imaginan que es multiplicar 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10? Sería muy cansado y muy tardado. Pues resulta que hay una manera mucho más fácil de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es colocar un 1 y agregar la cantidad de ceros que me diga el exponente. El exponente me dice agregue 9 ceros. Entonces coloco el 1. Ven acá, coloco el 1. ¿Y cuántos ceros? Cuantos me diga el exponente. Entonces, este 0 del 10 es como que dejara de existir. Pongo un 1 y 9 ceros porque es lo que me está diciendo el exponente. Veamos este otro ejemplo. 10 a la quinta va a ser igual a poner un 1 y 5 ceros. Así de fácil se resuelven las potencias con base 10. Bien, llegamos al final entonces de esta lección, de nuestro video de aula invertida de esta semana, y pues como evidencia vamos a realizar lo siguiente. Vamos a resolver el apartado que se llama Observe y Resuelva de la página 10 del folleto de matemáticas. Ahí dice sección 3, potenciación, e inmediatamente dice Observe y Resuelva. Vamos a resolver esa pequeña situación y además vamos a realizar las páginas, las actividades de la página 11 también del folleto de matemática. Importante, no todas las evidencias se deben enviar al profesor. En este caso no vamos a enviar esto, sino que lo vamos a revisar en las próximas sesiones que tengamos, ya sea presenciales o virtuales. Cuídense mucho, espero que les haya gustado este video y nos vemos la próxima. Chao. Muy bien, chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestra clase. Espero que la hayan disfrutado, espero que la hayan pasado bien con Charlie. Y importantísimo, nuevamente, revisen las evidencias, revisen las aulas virtuales, lávense las manos por los ojos microscópicos y cuidado con las hormigas. Nos vemos en la siguiente clase de mate.